primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos $200.000 y ganamos aproximadamente unos $300.000. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. Adorni, qué manera de tomarnos de boludos, por Dios. Yo digo, 60 días tuviste, en realidad tuviste más, no tuviste 90, pero 60 días tuviste para construir una historia, para dibujar un balance, y esto es lo que se te ocurrió. Lo mejor que se te pudo haber ocurrido es este semejante disparate inverosímil con cualquier tipo de análisis de sentido común. A ver, tenemos muchísima información, tenemos cantidad de todas tus contradicciones, que lamentablemente desde el día que diste la entrevista hasta hoy, ya sos meme, sos trending topic todos los días, sos un hazme reír y sos nuestro jefe de gabinete. Lo digo con mucha tristeza, lo digo con profunda tristeza. Digo con profunda tristeza que no hayas tenido ni siquiera la delicadeza de cuidar al presidente de la nación, a tu jefe directo político, que ni siquiera te tomaste el trabajo de escuchar sus entrevistas y ver cuáles fueron sus declaraciones. En la entrevista con José del Río dijiste exactamente lo contrario que había declarado el presidente Milei en el mismo canal con Majul y con Trebuch. Dijiste exactamente lo contrario. Ni siquiera tuviste la delicadeza de hacer una presentación como corresponde, una declaración jurada como corresponde, sino que ni siquiera cuidás al presidente de la nación, quien es tu jefe directo y quien te está bancando hace 90 días, uno no entiende ya el por qué. Tenemos, como digo, muchísima información, vamos a analizar, tenemos acá un especialista en impuestos, a Elizabeth Piacenti, que es tributarista, es contadora. Tenemos también para el análisis político a Carlos Campolongo, un experimentado, un tipo que ha visto lamentablemente la triste decadencia de la Argentina, porque al pasar los años, la verdad, uno va creciendo, trata de nunca perder la esperanza, esperar la fe, pero siempre tropezamos de vuelta con estos episodios que lastiman tanto la credibilidad. Tenemos mucha información, como les decía. Lo primero que le quiero mostrar es la declaración jurada de Manuel Adorni, donde él finalmente, en la rectificatoria, que fueron 14, el del año 2020, hasta la fecha, le vamos a explicar el por qué, porque la prescripción para que el arca vaya hacia atrás son 5 años. Entonces el del 2020 para acá tuvo que rectificar 14 veces parte de sus declaraciones juradas para llegar a esta última, que si vemos la evolución patrimonial, bienes, depósitos y dinero al inicio del año, o sea, al inicio del 2025, ascendió a los 662 millones de pesos. En la previa eran 150 millones de pesos, ¿sí? Fíjate que hoy está en 662 millones de pesos, que aparte este número es evaluación fiscal, lo que son las propiedades, que siempre uno sabe que es muchísimo menos que el valor real de mercado, ¿sí? Bienes, depósitos y dinero a la finalización del 2025, casi 1.000 palos, ¿sí? Casi 1.000 millones. Hoy al tipo de cambio fiscal podemos estar hablando de $800.000 aproximadamente. No quiero dar un número muy inexacto, pero aproximadamente entre 780 y
y 820 mil dólares sería el patrimonio total que hoy Manuel Adorni declara, cuando recordemos que en su declaración del 2024 declaró que tenía 45 mil dólares y 6 mil dólares en el exterior. Ese era todo su patrimonio al cierre del 2024. Un año después, su patrimonio es cercano a los 800 mil dólares. Esto como primer gran medida y primer gran diferencia. Acá vemos los bienes al inicio del periodo del 2025 y encontramos los inmuebles, ¿sí? El inmueble de Caballito, el inmueble de Parque Chacabuco, que son los 115 metros, tiene el 50%, porque ese 50% es con donde vivía con su familia, con Betina, 50% y 50% Betina, 46 millones de pesos. Por supuesto, insisto, son valuaciones fiscales y las declaraciones juradas son siempre en moneda pesos, no son en dólares, ¿sí? Tenemos el departamento en la localidad de La Plata, que es el famoso departamento de la herencia, que ahora vamos a hablar también de eso, que es el departamento que era del padre. Y el tuit, chicos, hay un WhatsApp abierto, por favor, fíjense de mutearlo. Tenemos el departamento de La Plata, como bien les decía, por un monto de 73 millones de pesos, porque es el 100% del departamento, en ese caso declarado por Manuel Adorni. Tenemos el country, Indio Cuá, 190 metros, el 50% también con 88 millones de pesos, un poquito más, 88.500. Y tenemos un poco más abajo el departamento que entiendo que el de Caballito está un poquito más abajo en la declaración jurada, que sumaría su cuarta propiedad. A ver si la tenemos acá. Cantidad de paneles a favor. Bueno, tenemos el dinero en efectivo, que ahora vamos a hablar de esto, que es el famoso pendrive, la famosa billetera virtual, que es la que todos nos quedamos azorados cuando la denuncia, que es dinero en efectivo en el país, ¿sí? Cantidad, unidad monetaria, dólar estadounidense, por venta de activos, porque él supuestamente habrá declarado que vendió esas monedas, esos bitcoins, ¿sí? Por 303 mil dólares. Estos son como los primeros números a grandes rasgos de su declaración jurada, que no tienen, por supuesto, nada que ver con la del 2024. Ahora, él habló de un error. Él habló que cometió un error y que pensaba tributar y pagar acerca de ese error. Pero la primera contradicción tiene que ver con la que les voy a mostrar ahora. La que decía allá por el 29 de abril, en el Congreso de la Nación, frente a todos los representantes del pueblo, por ende frente a todos nosotros también, que decía que sus declaraciones juradas no ocultaban absolutamente nada. Escucha. Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Bueno, ocultación primero dice, bueno, utiliza mal la palabra, pero él frente a todos, volviéndonos a tomar por boludos, dice que no ocurrió ocultación, mal utilizada la palabra, es ocultamiento en todo caso, frente a toda la declaración jurada, ¿no? Mirándonos a la cara. En su sesión de informe de la gestión de gobierno nos decía esto. Ahora, lo que decía después con José del Río en La Nación Más era justamente todo lo contrario, que cometió error y que desde el año 2013, 2014, nunca jamás declaró, entre otras cosas, esta supuesta billetera virtual, que después vamos a entrar en ese capítulo aparte porque merece ser explicado, que entiendas bien. Hay mucha gente que sigue preguntando, ¿qué es esto de la billetera virtual? ¿Qué son esas monedas? ¿Cómo se compran? ¿Cómo se venden? ¿Cómo subió de precio? ¿Cómo ganó? ¿Cómo invirtió 200.000? Bueno, varias cosas. Quiero empezar con los invitados a empezarle a darles la palabra y a preguntarles, Elizabeth, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, y Carlos también. Gracias a vos, Augusto. La primera pregunta que te quiero hacer, Elizabeth, es, porque ahora ya estamos cansados de la mentira constante, él dijo que solamente se adhirió al régimen de ganancia simplificado en el marco de esta nueva ley de inocencia fiscal, que se acogió, digamos, a ese segmento, a esa partecita solamente de la ley, pero que iba a complementar con todas las presentaciones rectificatorias y por ende con los pagos de los impuestos. Ahora, frente a eso todos salieron a decirle, pero de acá zafás del penal tributario y zafás de pagar un montón de impuestos. Bueno, la primera pregunta es esta. ¿Él zafa automáticamente al presentarse, digamos, adherirse a este régimen, de caer en un posible penal tributario y de pagar muchísimos más impuestos por las multas, los intereses y todos los impuestos no pagados?
Bueno, desde el momento que él rectifica, él está informando al fisco que está debiendo impuestos. Por lo tanto, él en este momento es un deudor del fisco. Seguramente las declaraciones juradas que rectificó del 20 al 24 le dieron saldo a pagar de ganancias, posiblemente de bienes personales. Bueno, eso lo va a tener que pagar dentro de los próximos días. Hay un plan de pagos apenas de 8 cuotas, así que eso lo va a estar pagando. En ese sentido, él no es evasor porque él declaró al fisco y ya está en la cuenta tributaria todo lo que tiene que pagar. O sea, él fue evasor hasta antes de ayer que presentó su declaración jurada. Posteriormente, al reconocer que debía todos esos impuestos, deja de ser evasor. Claro, además él rectificó de motus propios, sería, ni siquiera rectificó en un sentido de que estaba inspeccionado o estaba bajo un requerimiento. Cuando uno está rectificando bajo un requerimiento, además hay algunos adicionales de multa y todo. Pero cuando vos rectificás, porque bueno, vos considerás que habías declarado mal los impuestos, las penalidades bajan. A ver, es muy importante esto que dice Elizabeth. Primero porque... Digo, pregunta como boludo, ¿no? Que nos toma. Si hubiese salido todo esto a la luz, ¿hubieses rectificado algo? Claramente no. Está muy bien lo que explica Elizabeth en términos de que el haberse adelantado sin tener un requerimiento del ARCA, porque acá hay dos causas que podría haber tenido. Una que es con el ARCA y otra que es con la justicia, con el juez Lijo y con el fiscal Polillita, que lleva una causa referida a lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito. Ahora, a lo que tiene que ver con el ARCA, él, habiendo presentado la declaración jurada y habiendo declarado que debe impuestos, él ya no es deudor. Esta es la primera gran noticia, Ya no es evasor, debe. Ya no es evasor. Ya no es evasor. Él está debiendo, como tantas pymes que en este momento son embargadas. Claro. Pero bueno, hay que pagar los impuestos. Me pasó esta semana. Sí. Me pasó esta semana por un vencimiento de un mes. Me embargaron las cuentas porque nos comimos un pago de una cuota y nos embargaron las cuentas automáticamente. Sí. Ahora... Las multas, los intereses del 2020 en adelante, porque para atrás prescribió, entonces no se puede ir más para atrás. Muchas veces cuando te explicaban que si tenías una inspección y caías en un penal tributario y la sentencia era en contra, generalmente era muchísimo más del capital de origen. Quiero decir, si yo debía en base imponible $500.000, suponete, de la inversión que tenía Manuel Adorni, terminabas teniendo que pagar como mínimo $500.000 entre capital, multas, intereses, etc. Él, con este nuevo régimen, ¿de qué estaría zafando de pagar de todas esas multas que acarrearía desde el 2020 a la fecha? Multas no va a tener que pagar, va a tener que pagar el impuesto más los intereses resarcitorios. En algunas épocas el interés resarcitorio mensual fue más alto, ahora está en un 2,75%. Mensual, exactamente. Perdóname, ¿y ese interés, por ejemplo, es corriendo desde cuándo? ¿Corriendo desde el 2020 al 2025? Desde que vence cada declaración jurada. Por ejemplo, la ganancia que él va a manifestar que ganó en el año 2020 venció en junio del 2021. Desde ahí hasta ahora va a tener que calcular el impuesto mensual. Sin multas. Sin multas, exactamente. En cada año, hay años en que el interés ha sido más alto, claro. Que bueno, a veces te duplicaba la deuda. Pero yo, bueno, por supuesto que no pudimos acceder a las declaraciones juradas rectificativas, pero estoy segura que él manifestó que la ganancia importante que tuvo fue en el año 2019, que está prescripta. Entonces ahí no tiene que pagar impuesto a las ganancias. Claro, o sea, claro. Él habrá declarado que en el año 2020 empieza el año con muchos dólares ganados del periodo anterior. Exactamente. Es una planificación fiscal que muchas veces se hace. Claro. Carlos, una primera línea de lectura política, porque tenemos mucha información para ir compartiendo con la audiencia, con ustedes, con videos, con contradicciones, con cuestiones que tienen que ver después específicamente de su conocimiento que tenía de estas criptomonedas hace tan solo algunos años. Pero quiero una primera mirada tuya política, ¿no? ¿Por qué el presidente Javier Milei lo sostiene de esta manera, ¿no? Alguien que le está haciendo un daño al gobierno que ya es inmensurable. Como todo en política, con este gobierno, con los anteriores y demás, hay algo que cuesta concebirlo, pero existe, que es el secreto, la trama. ¿Por qué lo defiende? ¿Habrá algún interés en particular de alguna persona que integra su gabinete? Este es el primer punto. No, esas ayudas, voy a decirlo en lenguaje muy sencillo, fuera del profesionalismo de acá de la doctora. La verdad que es inaudito, no porque no exista esto, porque creo que esto
es una cuestión que pone a la verdad, digamos, de las creencias y demás, ya no es un valor vinculante, definitivamente. Después de alguien que se expuso como se expuso el joven Adorni, o señor Adorni, se expuso mintiendo, desdiciéndose, con un... más todo esto que vos estás señalando, porque en la política normal, más allá de si la casta o no la casta, hay un punto en donde el líder de un agrupamiento decide desprenderse y hasta lo comprende esa persona. ¿Me entendés? Porque tiene un compromiso político. Pero acá se me escapa esto. ¿Por qué es poco entendible? Digo, realmente cuesta entender, ¿no? ¿Por qué, digo, se sigue sosteniendo de esta manera Manuel Adorni? Manuel Adorni hubo varias ocasiones en la cual, con esa prepotencia que lo caracteriza, con esa soberbia que lo caracteriza, encaraba al periodismo, y tenemos el momento donde en conferencia de prensa retaba, recordemos esa famosa frase que le decía, entre otras cosas, usted es tan solo un periodista, pero que le hacía hincapié en cómo había leído su declaración jurada anterior, ¿no? La del 2024. Escucha. ¿Qué dijiste en mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Digo, si esto no es omisión maliciosa, díganme que es omisión maliciosa, ¿no? Porque no solo lo omite, sino que te caga a pedos diciéndote que no ocultó nada, que sos prácticamente un burro porque no sabés leer una declaración jurada, que sos tan solo un periodista, que no podés juzgar lo que desde luego que el periodista estaba preguntando, no lo estaba juzgando. Entonces, realmente, insisto, llama mucho la atención el nivel de contradicciones y el nivel de caradurismo que tiene el jefe de gabinete para haber elaborado en todo este tiempo esta gran mentira, este gran verso de esta billetera virtual encontrada. Primero encontrada el dinero de casualidad en un departamento de 50 metros del padre en La Plata, donde también dejó los dedos puestos en Twitter poniendo que se tuvo que hacer cargo de un departamento y de las deudas hipotecarias que acarreaba ese departamento heredado, y que si no hubiese sido, dámelo, si no hubiese sido por su desempeño y buena fe y demás. Mira, a los políticos, 2 puntos. En el 2002 murió mi papá y heredé su casa. Ahí me enteré sobre una hipoteca impaga desde el 96. Imagínate los intereses, ¿sí? Tardé años en arreglar todo, con mucho esfuerzo. Si hubiese creído que todo se solucionaba solo porque soy bueno y simpático, hoy no tendría nada. Hubiese perdido todo. Ahora, en la locución de su entrevista dice... ¿Lo tenemos? Escuchémoslo entonces, escuchémoslo directamente a él. ¿Qué decía? A ver. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Bueno, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Voy a contarles en un ratito, estuve hablando con autoridades de los medios donde estuvo trabajando el exitoso Manuel Adorni en el sector privado, que siempre se jacta del sector privado, cuánto ganaba aproximadamente a plata de hoy, dónde vivía. Estaba pagando el departamento en Parque Chacabuco, un departamento hoy promedio que vale $170.000, un 2 ambientes en Palermo, un 2 ambientes en Palermo con cochera vale ese dinero. Ese era el nivel de vida que tenía Manuel Adorni. Pero quiero volver contigo para entender este punto que es muy importante para la ciudadanía, ¿no? Que por ahí algunos tienen esperanza de que este disparate pueda caerse. Ahora, él, al haberse adherido entonces a este nuevo régimen de inocencia fiscal, de ganancias simplificadas, planificó perfectamente, como bien decías,
que la venta supuesta grande de bitcoins la hizo previo al 2020, por ende esa facturación, esa ganancia prescribió para ser presentado, para tributar, mejor dicho, y él va a empezar a tributar a partir de su momento de menos facturación que, o sea, no tan llamativa, a partir del 2020 y para adelante. Esto es así. Claro, del 2020 seguramente también va a tener que habrá rectificado bienes personales, porque bienes personales es una foto. Cada año, al terminar el año, tenés que pagar un porcentaje de los bienes que tenías. Entonces, bueno, seguramente al 2020 él ahí habrá rectificado, habrá pagado bienes personales y así todos los años. Te hago una pregunta, Alicia. Para el 2020, si recordás, para la pandemia, Alberto Fernández había sacado el impuesto a la riqueza, que era un aporte único por la pandemia, por la crisis. En los umbrales que tenía ella en su rectificatoria para el 2020, estamos hablando en el orden que tendría 600, 700 mil dólares de patrimonio, él hubiese entrado en aquel, no sé si recordás los montos, pero hubiese entrado en ese famoso impuesto a la riqueza. No, no creo que hubiese entrado. Era para patrimonios importantes y además pensemos que, como vos lo dijiste antes, para todo lo que es Arca, todo se evalúa en pesos, al valor en que lo compraste. Entonces los Bitcoin, hasta que no los vendas, se evalúan al valor del dólar que tenían cuando se compró. Que se compró, no, que se vendió. Y luego que se vendió. Primero que se compró y luego, en el momento que lo vendés, el momento que el valor del dólar del momento que lo vendiste. Y pensemos que el Bitcoin, así como otras inversiones, no paga ganancias por el mero aumento del valor. Paga ganancias cuando vos lo ejecutás. Exactamente. Ejecutás la ganancia. Exactamente. Vendés y ahí tenés una ganancia. Claro, que tenés una ganancia. A ver, cuando buscámelo, Manuel Adorni, vamos a empezar a ir y volver en los momentos cuando empieza a hablar de que se encontró también, aparte de un dinero en la casa del padre, cuando empieza a invertir, él dice, entre el año 2013 y 2014, en el 2014 dice que ya empieza a invertir más fuerte, para luego ejecutar, por sus palabras, aproximadamente entre el 2017 y el 2018. ¿Sí? Ahí él ejecuta esa supuesta ganancia, esos 300 mil dólares de diferencia. Lo que también, que lo vamos a ver en un gráfico, si ese hubiese sido el periodo, nosotros no tenemos el día exacto en su declaración que él vende, pero tampoco son 300 mil dólares de ganancia. Si él hubiese comprado entre 2013 y 2014 por su precio promedio y por el precio promedio entre 2017 y 2018, sería muchísimo más dinero del que está diciendo haber declarado. ¿Se entiende? Porque el valor de Bitcoin había subido mucho más del 150%. O sea, 200 mil dólares de origen de arranque de inversión más 150% serían 500 mil dólares, 300 mil dólares de ganancia. En el año 2017-2018 ese porcentaje era mucho mayor. Por eso tampoco está dando el número que da. Escuchemos el actual, dale, a ver, dale. Mi primer dinero, por así decirlo, lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que el dinero que me encontré que nos encontramos con mi hermano en el departamento. Después, en el 2000, seguimos trabajando. Después yo en el medio conozco a mi mujer, nos casamos, seguimos trabajando, unificamos los ahorros. Después, en el 2013, yo me empiezo a incursionar en el mundo del Bitcoin. Después, en el 2014, empiezo efectivamente a invertir fuerte en Bitcoin. Eran otras 13 años atrás, ¿no? De hecho, en aquel momento mi mujer no estaba muy de acuerdo, era algo medio abstracto en su momento. Entre 2014 y 2018, efectivamente, ganamos bastante dinero con esta inversión. Después, en el medio, yo soy papá. ¿Cuánto ganó? Mira, ahí yo más o menos teníamos, reconstruyendo la historia con mi mujer, invertimos aproximadamente unos 200 mil dólares y ganamos aproximadamente unos 300 mil dólares. ¿Y por qué no lo declararon? Déjame que te termino de contar. No lo declaramos porque la manera de escaparte de la política, de la vieja política, antes era ahorrando en negro. Esto lo sabe el 99% de los argentinos que tuvieron como te contaba al principio, como te decía al principio, que tuvieron la suerte de poder tener un ahorro. Esto es... no se me hubiese nunca ocurrido ahorrar en blanco, menos aún en aquellos años. Bueno, vení, mira, lo primero que te voy a decir... en mi caso particular tienes la mala suerte de que en el año 2013-2014, cuando esto empezaba... personas que me asesoran a mí personalmente, financieramente, lo siguen haciendo al día de hoy, me trajeron el Bitcoin, me lo trajeron a la oficina, me lo contaron.
la recomendación del mercado en ese momento era tal el desconocimiento que te decían invertir el 1% de tu patrimonio. Y es una moneda en el aire, invertir el 1% de tu patrimonio. Esa era conceptualmente la inversión por la desinformación que había sobre todo del tema, ¿sí? Y la metodología que había. En ese momento, las famosas billeteras frías eran pendrive o discos rígidos donde vos te juntabas con el tenedor de esa criptomoneda, de ese Bitcoin, entrabas a lo que era un blockchain, que eran bloques de 10 minutos donde la operación tenía que transcurrir y los veedores mundiales de esa moneda llevaban adelante un control para que no te estafen. Había mucha estafa también respecto de esto porque la desinformación era absoluta hasta que esa operación se ejecutara. Conceptualmente había un grupo de Facebook, había muy poca información, muy poca gente invertía en el Bitcoin. Vos fijate si un hombre del patrimonio de Manuel Adorni en el año 2013 va a invertir $200.000. Vos me decís, mirá, sos Bill Gates, ponés 2 gambas, ponés 200 lucas, es un canapé para vos. Ahora, vos vivías, Adorni, como todos sabemos que vivías, y nos estás diciendo que invertiste 200 lucas en Bitcoin entre el año 2013 y 2014. Es absolutamente imposible de creer. Claramente una estrategia de ver cómo el agujero que tenías de esos $500.000 entre los gastos y tus ingresos que tenías que demostrar de alguna manera, encontraste en una billetera virtual que no tiene nombre, lamentablemente. Tienen códigos. Tiene un código que yo se lo puedo comprar mañana a Carlos Campolongo, me vende su billetera virtual y ese código pasa a ser de Augusto Pomar. Encontraste la manera de ir a comprar un boleto de lotería ganador para blanquear plata. Entonces, digo, todo tu proceso, inclusive tuyo discursivo público, fue una mentira. Porque ahora vamos a mostrarte, quiero primero hablar con los invitados de este tema, pero en el 2017, muchos años después, decías prácticamente que no tenías idea acerca del Bitcoin. Y de hecho, en otro video te recomendabas que no era una inversión muy confiable, que vos tenías otro tipo de perfil de inversor. Elizabeth, no sé si coincidís conmigo, o en tus declaraciones, en tu experiencia en declaraciones juradas, ¿a partir de qué año podrías decir que empezaste a ver en las declaraciones, promedio si se quiere, gente que tenía en su tenencia de inversiones un porcentaje importante en monedas virtuales, en coins, en Bitcoin, etcétera? Empezamos a ver ese tipo de inversiones cuando fue el blanqueo de Macri. Allí mucha gente se acercó y aprovechó la oportunidad para blanquear. Año 2018. 2016. El blanqueo de 2016. 2016 fue muy buen blanqueo, el más exitoso de todo el mundo, sí. Donde muchos se sentían obligados a blanquear porque, bueno, en los países se informaban de las cuentas. Es más, si tenías una cuenta en Suiza, te decían blanquee o se va. Claro. Por lo tanto, además, Arca empezó a mostrar en nuestra parte las cuentas que tenían los contribuyentes en el exterior. De algunos contribuyentes veíamos, por ejemplo, alguna cuenta en Gibraltar que nos llamaba la atención, lo llamábamos y era porque tenía bitcoins. Ahora, por supuesto que habrás hecho cientos de miles de declaraciones juradas, pero si me podrías dar un número de qué porcentaje de una cartera de inversión promedio tenés respecto de lo que eran Bitcoin y monedas virtuales respecto de todo el resto, ¿no? Acciones individuales, fondos de inversión, letras, bonos, bonos soberanos, etcétera. ¿Qué porcentaje podrías decir? Mira, la verdad que de las carteras promedio que yo presentaba era un 10%, un 5%, un 10%, un 30%. Sí, primero que es gente que tenía, como vos dijiste, muchas inversiones, muchos portfolios. Es gente que estaba acostumbrada a invertir. Entonces, de todos esos portfolios, intentaban con alguno en Bitcoin, no superaban el 5%. No, ni siquiera el 10%, te diría. Clarísimo. Carlos, volviendo a lo político, ¿no? ¿Vos creés que el ministro, el jefe de gabinete, tiene que dar un paso al costado, que realmente le está haciendo un daño importante? La semana pasada hubo muy buenos datos que podrían ser mencionados por el gobierno y, digamos, como vocero natural que era él, Manuel Adorni. ¿Vos pensás que él tiene que dar un paso al costado? Creo que debió haberlo dado hace mucho tiempo. Esto ya está, bueno, vos explicabas lo humorístico, los memes, ¿no? ¿Cuánto duró la entrevista y el blanqueo? ¿Cuánto tuvo de plazo de gracia, vamos a decirlo? Muy poco. Entonces, yo verdaderamente vuelvo un poco a lo que mencionabas. No sé qué intereses tienen el conjunto del oficialismo, sobre todo el que conduce, para
postergar. ¿Puede ser un simple capricho decir no se lo entrego, entendiendo que es No, eso entregárselo está bien. a un periodismo, Sí, a unos medios? eso es cierto siempre. Te puedo hacer, desde que volvió la democracia, de distintas crisis que hubo, que la cuestión siempre decía, bueno, no lo vamos a entregar porque es un factor de debilidad. Bueno, todo depende de qué acción se trate o de qué delito se trate, ¿me entendés? Pero si vos viniste con la vara alta, como se suele decir, con la casta que ibas a eliminar, con lo que dijo Adorni, en lo político, que después se rectificó cuando en la declaración que vos pusiste de Adorni, él llamó, la antigua política, él dijo, como si hubiese una nueva. Me parece que esto derrocha por todos los costados un olor muy pútrido. Carlos, Elizabeth, muchísimas gracias. A ambos dos. Elizabeth, muy precisa con toda la información. Muchísimas gracias. Tengo unos consejitos para darte. Maxi Consumo siempre te da algo más porque ahora te vas a sorprender con estas ofertas increíbles y reales. Maxi ofertas imperdibles para que ahorres de verdad. El Mundial del Ahorro lo jugás en Maxi Consumo. Puré de tomates Marolio por 520 gramos, 599,90. Fideos Marolio por 500 gramos, 599,90. Atajá los precios en Maxi Consumo. Te lo dice el Pato como un campeón del mundo. Bonhart, el salón de eventos del país que revoluciona tus 15 con la tecnología más avanzada. Mira. ¿Sabías que las arvejas molto son las protagonistas de tus comidas? Porque son fuente de proteínas, aportan energía y son nutritivas. Arvejas molto, protagonistas de tus platos. Arvejas ya no tienen más un papel secundario. Si saben que son prácticas, nutritivas y fuente de proteínas. Arvejas Molto, a partir de ahora, protagonistas del plato de los argentinos. Tenés que ir a visitar FC Hogar y Deco a 20 minutos de Capital Federal. Te esperan más de 10.000 metros cuadrados con las más amplias ofertas de mesas, sillas, sillones, sofás, muebles de exteriores, electrodomésticos, decoración bazar y muchísimo más. Mirá. FC Hogar y Deco es la tienda de hogar y decoración más grande del país. Visítalos también en tiendafc.com. Te lo recomiendo, divinos muebles, ¿eh? Bueno, bienvenida a la número 1. A mi amiga, a la doc, a la más bella, a la más linda, a la doctora Natalia Poncelo. Bienvenida, Nati, ¿cómo estás? Venir siempre, todos los domingos, a gusto, así dan ganas. Te meto porque quiero que sigas viniendo siempre. ¿Cómo va? Todo bien, ¿Bien? ¿Vos? Qué fresquita que estás con el frío que hace. Bueno, acá en el estudio está lindo. El calor se lleva por dentro. Está muy bien. Hay que poner el pecho al invierno. Está muy bien y me gusta siempre que vos sos nuestra sonrisa del domingo, porque tenemos siempre mala noticia, lamentablemente. No, bueno, viste que viene duro, pero hay alguna país, cosita. Viste, que no nos da respiro, tratamos de ponerle buena onda al domingo, pero cuesta. Bueno, ahora hay una nueva para los jubilados. Te cuento que ahora van a poder sacar turnos donde quieran. Ah, mirá esa. Eso está bueno, porque viste que antes vos sacabas el turno y te dabas cerca de tu domicilio. Claro. Había gente que se muda y de repente no hace el cambio. Nos pasa a todos que te mudas y que por ahí no haces el cambio. Y ahora, estés donde estés con el DNI, con tu domicilio, podés elegir otro ANSES. Así que bueno, una buena más para este domingo. Ah, esa está buena, esa está muy bien. Nos escribieron muchísimo en la semana. Nos llegaron muchísimos mensajes, así que como siempre le agradecemos mucho. Nos escriben al 11 39 06 15 11. 11 39 06 15 11. Ahí tratamos siempre de responderles, tanto en el programa como en la semana. Nati de ahí desde su estudio, que no para de laburar. El otro día me encontré, me pareció muy gracioso. Llegó, que lo contaste acá también, pero se lo recuerdo, la audiencia se renueva, como dice Mirta. Que llegó una persona a tu local, a tu estudio, te llevó comida, lo agarraste, che, estás jubilado, vos enseguida laburando. No sabes lo que soy. No te escapa nadie. Olvídate, pasás por la puerta del estudio, te jubilo, así. Vos la ves así como una diva televisiva, abogada, viste, televisiva importante. La tipa, pasás por al lado, te pregunta, che, estás jubilado, vení que te hago el trámite. Olvídate. ¿Nos metemos de lleno con el consultorio del día? Dale. Dame la primera del día, si la leemos, a ver de quién es. Es de Milian, digo bien, Milian. Se llama así, ¿no? Milian de Recoleta. Sin aporte, ¿se puede gestionar una pensión por viudez
convivencia de 27 años sin hijos. Bueno, vos sabés que se puede, hay que hacer algunas cositas porque al no estar casado y ser una convivencia conlleva un poquito más de trabajo, pero igual lo vamos a lograr. Lo que tenemos que tener es algunos servicios en común, algunos de ella, a nombre de ella y algunos a nombre de él. Por lo menos los últimos 5 años si no tenían hijos y 2 años si tenían hijos en común. Okay. Hay algunas otras situaciones donde si no tienen nada las podemos judicialmente salvar con alguna información sumaria, así que bueno, algo se puede hacer. Lo mejor siempre es tener todas las pruebas para que sea más sencillo, pero si no, aún así podemos hacerlo. O sea, a lo mejor si tenés, no sé, la luz a tu nombre y tu o sea, tu pareja no tu pareja, algún nombre también que demuestren que vivían en el mismo domicilio. Exactamente, eso es lo mejor. Tener el domicilio los dos en común, eso está bueno. También hay algo que estamos incorporando en el estudio, que es que si vos sos concubina o no, o estás en concubinato, pero no tenés el certificado, es hacerlo y cargar toda esa información en ANSES para que ya te quede todo. ¿Eso se puede hacer con anterioridad? Exactamente. Está buena Entonces, esa. ya queda acreditada la convivencia, los domicilios en común, las pruebas y evitás problemas el día de mañana. Buen dato, Nati. Ahí ven en pantalla, nos escriben ahí al 11 39 06 15 11. Dame la otra, de Núñez, veo que es ahí, de Núñez Rodri. ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo andás? Me caí en mi trabajo, me operaron y la RT me dio el alta, pero sigo con dolor. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Rodrigo, se puede volver a ingresar. Esto no tengan problema. A veces dicen, no, pero me dieron el alta, por ahí hasta ya cobró. Bueno, esto no quiere decir que termine ahí la situación. Si vos tenés alguna dolencia posterior, podés nuevamente entrar en RT y te van a volver a hacer todas las cuestiones médicas que sean necesarias. Y eso queda tranquilo. Y si queda alguna secuela posterior, se vuelve a hacer el dictamen para ver qué porcentaje te quedó y que se pueda cobrar, obviamente, esa diferencia. Perfecto, contestado para Rodri. Entonces, esperemos, dame otra pregunta que nos hacen. A ver, de Aedo, Andreita. Hola, André, ¿cómo estás? Mi papá siempre decía que el dinero no es lo importante, pero cuando falleció me dejó un pequeño negocio. ¿Qué trámites hay que hacer para que ese negocio pase legalmente a mi nombre? Bueno, Andrea, te cuento. Bueno, esto también está bueno para la gente que es grande, que ya está jubilada. Por ahí tiene un comercio a nombre de ellos, tienen el monotributo o están inscritos ahora autónomo y siguen pagando el aporte previsional, que ya no les mejora la jubilación, porque ya están jubilados, o sea que esa plata va al fondo de desempleo, no va para ellos. Ahí en ese momento está bueno hacer el cambio de nombre justamente a los hijos, que casi siempre siguen como la línea del padre, en la ferretería, en el almacén, en el negocio que tengan. Fíjate en el tuyo, son todos abogados, todos cuervos los hiciste. Exactamente, todos abogados en el negocio de mamá. Entonces, ahí está bueno que el que es joven empiece a hacer esos aportes y no queden en vano. Y si falleció, en este caso hay que ver si era una simple ferretería con monotributo o responsable inscripto, eso se da de baja y se vuelve a dar de alta a la persona que quiere seguir con el comercio. Si es una sociedad, ya es distinto porque sí tienen las acciones que van a entrar en la sucesión. Pero si es una ferretería común, simplemente dar el alta a nombre de los chicos que quedaron. Muy bien, muy bien. A ver, dame otra pregunta de nuestro consultorio del día de la fecha de Miguel de Temperley. Hola, Miguel, ¿cómo te va? Cumplí la edad para jubilarme, pero me faltan algunos aportes. ¿Qué opciones tengo hoy para acceder a una jubilación? Bueno, Miguel, está medio complicado porque una vez que cumplís los años, no hay mucha moratoria que te acompañe, salvo alguna antigua, pero lo que tendría que acompañarte es la suerte de que tengas los aportes más nuevos hechos, porque la moratoria que puedes usar es la antigua, comprar años de aporte hasta el 93, por lo cual tenés que tener validados los posteriores. Así que vamos a ver si tenés aportes últimos, vas a poder jubilarte. Si no, está medio complicado. Bien, dame la última del día de la fecha. A ver, dame la última de Nélida de Jujuy. Entró Jujuy, ¿eh? Bien. ¿Por qué si cobro jubilación y pensión mínima no cobro bono? Bueno, porque es injusta la Argentina. Por eso sería la respuesta. Porque la verdad tendría que cobrarlo. La jubilación mínima no llega a los 400.000 pesos, la pensión tampoco, las dos cosas juntas no hacen mucha diferencia y la verdad es que el bono es solo para los que tienen un beneficio, son 70.000 pesos. Aunque tuviera dos beneficios serían 140.000. Para mí debería de cobrarlo, pero bueno, lamentablemente la ley dice que es para el que tiene un solo beneficio. Nati, ¿a dónde te sigue la gente? Natalia Ponce de León 1 o Júbilate en Vivo. Bueno, te repito el teléfono 11 39 06 15 11. Nos escriben ahí. Todas las semanas leemos sus preguntas y durante la semana también les contestamos por WhatsApp. Muchas gracias por escribirnos. Gracias, Nati, querida. Ya te gustó. Lindo domingo, lindo domingo. Y tengo unos consejitos para vos. Estamos atravesando tiempos difíciles. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Andá a Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas antiguas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Entonces, acordate, donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114.
2114. Compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Prepara algo rico y que te aporte energía. Arroz Marolio, calidad al precio justo. Cuando queremos algo rico, sano y rendidor, todos estamos de acuerdo. Siempre hay Arroz Marolio. Arroz Marolio es calidad y al precio justo. Poner Infinia Turbo Clean a tu auto es poner un combustible con una tecnología que le da más potencia, más autonomía y más limpieza al motor para que rinda como el primer día. Poner siempre lo mejor, Infinia Turbo Clean. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque te da más potencia, garantizando el máximo octanaje que necesitan los motores más exigentes. Tenés la potencia que necesitas para cruzar todos los caminos que hagan falta. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. La ciudad está ordenando las cosas, recuperaron el espacio público en Once, en Flores, Constitución y Retiro, evitaron más de 1000 cortes de calles con operativos antipiquetes y devolvieron, escucha este número, 800 propiedades que estaban ocupadas de manera ilegal desde hace muchísimos años. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más, ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Bueno, muy bien, momento del mano a mano acá en Dosis Semanal. Hoy nos visita un amigo, Roberto Piazza, que es diseñador de modas, empresario, pero como digo, sobre todo amigo. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por venirte un domingo frío, ya casi de invierno. Quiero charlar un poquito con vos del país. Vos, la verdad es que siempre tenés referencias, a mi entender, bastante claras y entendés los momentos del país, del gobierno, y sos empático también con el resto de los sectores. Lo primero que quiero preguntarte, porque se dijo mucho acerca de tu desfile del pasado lunes 8, que fue hermoso, que fue un éxito, pero que finalmente el presidente no fue tampoco Karina Milei, ni tampoco fueron algunas diputadas que estaban con ganas de ir. Estaban invitadas. ¿Cuánto hay de verdad del conflicto que hubo, del problema que hubo con Javier de Milei, de las exigencias supuestas de Milei para estar presente? ¿Es así? ¿No fueron tales? Todo lo que se chusmeó y se filtró es todo mentira. Pero todo, ¿eh? Yo jamás tuve una discusión con Javier, jamás. Jamás ninguna diputada, que te puedo decir los nombres y todo, Lilia Lemoyne o Santillán pidieron estar cerrando el desfile. Es mentira absurda, una falta de respeto total hacia la mujer inclusive. Uh-huh. Y jamás yo tuve una pelea con él. Yo jamás me pelearía con él, porque no. Yo soy amigo, no soy político, ni quiero serlo. No soy subsidiado, ni lo fui, ni soy, ni lo seré. Todo lo hago con la mía. Y jamás tuve ningún problema. Simplemente hace 4 meses atrás, más o menos, yo empiezo a armar una colección un año. Yo ya estoy armando el año 2027. Terminé esta. Hace 4 meses atrás, más o menos, lo invité y le dije, agendalo. Y la agenda de un presidente obviamente no es la agenda mía, ni la tuya, ni es distinta. Uh-huh. Y Karina lo anota. Y yo mes a mes lo iba recordándoselo. Y surgió un día la idea de que él cante La Flor Más Bella, pues a él le encanta cantar, ya lo sabemos. Claro. Y me pareció divertido, por una frase, una palabra así, más bien frívola. Me pareció divertido, prensable. El año pasado fueron todos, fue brutal, fue una ovación, todo el mundo aplaudía, estaban todos. Es que por eso llamó la atención, básicamente, que no esté, claro, porque él siempre estaba, sí, finalmente no acudió. Claro, y después me pidió él que esté Fátima, y
me pareció, como yo a Fátima la conozco de muchísimo tiempo antes que él, le dije, sí, obviamente, tiene un cuerpo fantástico, cualquier vestido que cierre... O sea, que esté en el desfile, ¿qué desfile? Que cierre el desfile con él. Que cierre el desfile con él. Él le cantaría a Fátima La Flor Más Bella. Normalmente, por protocolo de alta costura, desde el año 1850, ¿quién cierra un desfile? Una novia. Una novia y el diseñador. Y el diseñador que cierra al final saludando. Exacto. Bueno, eso siempre se ha hecho. De hecho, este año lo hice también. Una no, puse 14 novias. Pero si estaba Fátima, obviamente salía el presidente cantando y Fátima vestida. Y yo le sugerí a Fátima, ¿querés estar vestida de novia? Pues novia puede estar de blanco, de rojo, de negro, una novia gótica con un velo negro, una fantasía. Pero conceptualmente una novia. Conceptualmente, protocolarmente un desfile se cierra con una novia, que es el vestido más importante de una colección. Más la mía, eran 220 vestidos. Tremendo. Una cosa de loco. Sí, o sea, ¿cómo son tus desfiles generalmente? Una locura, fue una ópera. Claro. Aparte de mucha cultura, estaban todas las líricas del Colón, bailarinas del Colón. Fue una... ¿Pero por qué no terminan no yendo? Y bueno, eso fue hace 4 meses atrás. Y se fue como desdibujando toda la política en Argentina, la sociedad, la gente, los problemas, la aparición de este quilombo con Adorni, y va bien, y yo veía que a mí, yo recibía todos los días más puteadas que en chino, en arameo. Empezaste a sentir claramente que la situación política en el país se complicaba, la situación particular personal de algunos funcionarios se complicaba aún más, y que eso, sinceramente, más que sumarte, te restaba. Me iba a restar. Y hasta tenía miedo, como lo tuve el año pasado, que no sucedió el año pasado. Tenía miedo, yo digo, no vayas a pasar, porque viste que acá las marchas están ahí preparadas. El orden del día, esperando. Claro, yo una cola de 2 metros, dos cuadras de cola de señoras y señores y señoritas, y puse osos, todo divino en la puerta, una cosa de alegría, arte, cultura, No voy a hacer que se vayan a hacer mi quilombo en la puerta, griterío. No, aparte el señor Tango es un lugar muy respetable, no quería eso. Entonces lo pensamos y le dije sinceramente, me parece que no es momento. ¿Lo tomó mal? No. ¿Lo entendió? Sí. ¿Y Karina también lo entendió? Sí. Digamos, sabemos, porque públicamente lo has dicho en varias manifestaciones, en varias entrevistas, que vos apoyás las ideas de Javier Milei y su gobierno, por lo menos hasta el momento. ¿Qué te pasa con Manuel Adorni y con todo lo que está pasando y su declaración ahora que encontró un pendrive con $500,000? ¿A vos te pasó alguna vez eso, de esos tapados hermosos que tenés, encontrarte medio palo verde? No te pasó nunca. Primero quiero aclarar que es sintético a las señoras, porque si no después también me insultan porque te insulta tapo de piel. Es sintético. Muy lindo, pero sintético. ¿Qué te pasa a vos con todo esto? Mira, yo encontré ayer en una caja de zapatos de mi mamá $1 millón que me había olvidado. Mira vos, qué loco, ¿no? $1 millón no estoy acá en Buenos Aires en este momento. Adorni tendría que haber renunciado el primer día. Punto. Yo lo dije varias veces. No. Mira que a mí me gustaba mucho, me encantaba hasta su cinismo. Cuando respondía a preguntas un poco desafortunadas, diría Mirta. Pero de repente esto ya no, ¿viste? Me parece una cosa muy retorcida y no fuera de lugar. ¿Por qué, que también conocés tanto al presidente, a Karina, entendés que realmente no pueden ellos visualizar el daño que le está haciendo Manuel Adorni al gobierno? Y inclusive a todas las políticas que quieren llevar para adelante, porque esto, están empantanados en una situación que se reduce estrictamente a Manuel Adorni, por lo pronto, porque no es que hay una corrupción demostrada donde hay terceros. Claro. Se reduce estrictamente a él. Es su mujer. Él y a su mujer, correcto. La familia. Pero me refería a otros funcionarios o a gente de gobierno, claro. A eso me refiero. Sí, hubo algunos, viste, que están buscando el pelo al huevo siempre. Por supuesto. Pero bueno, en este caso puntual, somos testigos todos que él lo acaba de decir. Entonces, si él lo acaba de decir, que se olvidó $500,000, después se olvidó y bueno, flaco, a ver, lo sabías, nadie se olvida que tenés $500,000 guardados. Y menos cuando tenés ese patrimonio, porque como decía hace un rato en el programa, si vos tenés $500 millones,
difícilmente te pase, pero ponele que decís, bueno, o sea que traspapelé medio palo, pero Claro. sos mega millonario. Sos medio millonario y te olvidás que tenés un collar de diamantes guardado de tu Exacto. mujer o de tu amante en algún lugar. Exactamente. Pero bueno, no es el caso. no es el caso este. Él viene de abajo, de ser un laburante, y ahora encuentra $500.000 que se olvidó guardado en una billetera vieja. Yo no sé, porque inclusive hubo fotos hace un mes y medio atrás donde estaban todo el mundo apoyándolo y lo abrazaban y ta. Y de repente yo digo, pero ¿cómo puede ser? Me hacía ruido. De igual modo yo no hablé con él. A Adorni lo vi de lejos en el desfile del año pasado mío. Yo nunca hablé con él. Lo saludé de lejos, le hice así y nada más. Nunca hablé, nunca sentí la vibra, ¿no? De si era una persona que me gustase o no, ¿viste? Yo tengo esa sensación con la gente. Y no le pregunté al presidente qué pasaba. No me pareció preguntarle a Javier ni a Karina qué está pasando. Sí le dije que me parecía un momento no favorable para un desfile de alta costura y cultura, baile, danza y demás, donde van mujeres y van familias y van niños, y más el objetivo del desfile era el lanzamiento de la ley Piazza número 3, claro, con fines sobre el abuso sexual infantil. Claro, es la fundación y la fundación sobre el abuso infantil. Tiene que ser todo impoluto, transparente y tiene que justamente mostrar eso. Pero todo, hasta la última tarjeta vendida de $50.000 tiene que estar registrada y sabiendo que estaba, cuánta gente había. Me lo exige el señor Tango también, la familia Soler, que le mando un beso enorme, que son fabulosos. O sea que todos quedamos de acuerdo que no era conveniente politizar semejante espectáculo. Te vuelvo a decir, te considero una persona empática y que, porque has hablado siempre lo que muchos no se animan. La verdad es que vos tenés el cuero para bancártelo. Uno de los ítems que menos subió en la inflación, que tuvimos la inflación del dato esta semana, fue nuevamente la indumentaria. Sí. La indumentaria, el calzado y la ropa. 0,3%, digo, fue de los ítems que menos ha subido. No obstante, cuando uno habla con la industria, te dicen que están pasando situaciones dramáticas y uno recorre la Ciudad de Buenos Aires y uno encuentra cada vez más locales vacíos. Bien. ¿Vos qué sabés de la industria particular de textil? Si bien vos sos alta costura y es otra cosa dentro es otro mundo, es otro mercado, es otra cosa. Pero le pega igual. A mí no me va muy bien, pero no me va mal. Me va bien. Pero no es de ahora, de hace años. No es que un mes vendés 100 vestidos de alta costura. Por eso te quiero sacar de vos, porque vos sos una marca, es tu nombre, tenés 40 años de trayectoria. No, ¿qué 40? 51. O 51. 51 años de trayectoria. Digo, a vos seguramente te impacta de otra manera. Yo digo, la industria textil toda, ¿qué sentís que está pasando ahí? Y la industria textil, por un lado, es muy dual, porque fíjate vos que los mayoristas textiles, amigos míos, están vendiendo más que nunca. Mirá. Pero no así las boutiques de ropa urbana. ¿Y a quién le venden los mayoristas? Le venden a fabricantes que son fábricas más pequeñas. Los que están más jodidos son los que tienen fábricas, en general, no voy a decir que todos, los que tienen fábricas de fabricación de gran caudal. De mucho volumen. Mucho volumen. Lo que son nuevos emergentes que de repente hacen 50 pantalones, 50 camperas, 50 suéteres. Por ejemplo, este suéter es fabricación nacional. Ajá. Me lo regaló ayer una chica que es divina, que lo fabrica ella y fabrica 10 de cada uno. Y vende a full. O sea, vos decís que los microemprendedores claro. Están como subiendo. Están subiendo. Pero cuando uno ve en el gráfico de la industria toda, está en caída pronunciada. Y está en caída pronunciada, sí, porque obviamente estamos hablando de marcas, que no voy a dar nombres ahora, porque es publicidad pura, pero las grandes marcas que estaban vendiendo a lo loco o que fabricaban mucho, sí. Aparte, pagando alquileres inmensos en shoppings irrisorios. Yo no voy a un shopping a comprarme ni una bombacha. Sí, la ropa realmente tenía un costo elevadísimo. Sobrevaluada. Y sobrevaluada, pero también por esto, ¿no? Por los costos que tenían de alquileres, ¿no? Sí, y de royalty. Tenés el costo del alquiler, que es tremendo.
locales divinos, que yo no los tengo. Yo ponerlos. Tengo una linda casa que la compré, gracias a Dios, que es mi patrimonio. Pero no tengo un local en un... si me lo ofreces, te digo que no lo quiero. Porque los alquileres son tremendos, el mantenimiento, los empleados, bueno, todo. Y aparte, hay muchos confeccionistas, no voy a decir diseñadores, confeccionistas, que sobrevalúan por si acaso, ¿viste? Por si acaso el dólar... Te remarco, te meto. Sí, yo por si acaso remarquemos que un jean te cueste 250 lucas. Yo lo he visto. Y vas a Avellaneda y lo compras por 50.000 o 40.000. Casi el mismo. Está bien, no tendrá la etiqueta de tal o cual. Sí, bueno, la marca también tiene un valor, no es lo mismo Roberto Piazza que un Pepito Suárez, ¿no? Pero la marca también, el nombre también tiene un valor y tiene una construcción y tiene un costo. Exacto. Bueno, no sé si es directamente proporcional. Me estoy quedando sin programa, pero te quiero preguntar la última, una definición política te quiero pedir. Digo, si fuesen las elecciones hoy, ¿lo votarías de vuelta a Javier Milei? Sí, sí. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. El año que viene no sé. Hoy sí. Ok. Hoy sí, hoy yo lo sigo queriendo, lo sigo apreciando. Porque más allá del sentimiento personal, digo, como sí, como presidente. Yo lo votarías. Yo hoy lo voto. Sí, el año que viene no sabes. El que viene no sé, qué sé yo, mañana no sé si el obelisco va a estar parado, pero sí, hoy lo voto porque me gusta lo que dice. Debe estar en una encrucijada tremenda que yo ni quiero hablarle y preguntarle porque me va a putear sobre Adorni, porque bueno, pero Adorni sí tiene que renunciar, pero hoy lo voto, yo lo voto. Y a Karina también, Karina yo la quiero mucho, me parece una mujer cálida, que lo contiene mucho a él, conmigo fue siempre fabulosa. A Patricia la fórmula genial sería Bullrich Milei. Para mí no la veo. Hoy no la veo. Roberto, yo tampoco, pero me encantaría. Me gustaría. Ahí está en pantalla tu Instagram, que es Roberto Piazza. Ok, ahí si te quieren contactar para comprarte vestidos, para consultarte, lo pueden hacer directamente a tu Instagram, ¿verdad? Ese es mi Instagram, claro, directo. Yo tengo todas las redes sociales, pero la única que leo es robertopiazza.ok. Ah, no es esa entonces que teníamos puesto ahí. Es robertopiazza.ok si lo quieren contactar de cualquier parte del país. Uno de los mejores diseñadores que nos regaló la República Argentina. Roberto Piazza, muchísimas gracias. No, gracias, Augusto. Y a ustedes, como cada domingo, muchísimas gracias por estar del otro lado. Espero que hayan podido sacar sus conclusiones. Fue un programa, insisto, con muchísima información. Los espero el que viene. Chao.